Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Es una alegría verlos a todos. Es un domingo para celebrar a nuestro Señor y creo que lo hemos pasado bien. O sea, después de cantar, si no estás un poco afónico, no sé si estás realmente poniendo de todo tu corazón, o eres una de las personas que siempre están cantando en la ducha y no, entonces practicando tu voz, ¿no? Y un poco afónico. Hay varias cosas, ¿no? Hay gente que no está, hubo una boda, ¿no? En Consupa, entonces varios hermanos se fueron para participar en la boda y ellos pidieron a Mario Gómez de hacer la ceremonia. Entonces Mario, yo vi las fotos, ¿no? De Mario ahí predicando. Espero que es hermano. Iba a traer fotos, pero me olvidé de la presentación. Otra cosa que quería mencionar, que me había, en todas las cosas que han pasado las 2 semanas, hemos olvidado de anunciar, y es que Raúl y Katiuska están trabajando por la iglesia como, o sea, en el ministerio con nosotros. Entonces, quería mencionar. Por si acaso alguien sabe que ellos están ayudándonos en el ministerio universitario y también siguen dirigiendo el sector en casados y han sido un gran apoyo y van a seguir siendo un gran apoyo para nosotros. Entonces, vamos a la Biblia. Estamos en Marcos 12. Siento como que había pasado un mes, pero creo que fue una sola semana, ¿no? 2 semanas. Y bueno, Marcos 11 es lo que vimos la última vez que estuvimos juntos. Entonces, quería recordarles un poco, ¿no? De qué se trataba el capítulo 11 para entrar en el capítulo 12. Bueno, en primer lugar, en el capítulo 11 de Marcos, Jesús entra triunfalmente como el Mesías, claro, no como ellos imaginaban el Mesías, pero como los profetas habían predecido que iba a pasar. No llegó en un caballo blanco con su ejército atrás de él, sino entró en un burro, ¿no? Y, con el pueblo dándole alabanza a Dios, no por su llegada, pero imagínate si tú estás en poder y viene alguien que la gente está diciendo, él es el nuevo rey, ¿cómo eso te puede afectar? Entonces, la entrada victoriosa, después él va y hace la limpieza del templo, que también era algo en la mente de los judíos muy asociado con el trabajo del Mesías. Claro, no era exactamente lo que hizo Jesús tampoco. Ellos pensaban que limpiar el templo era sacar los romanos y restaurar el poder a Israel. Pero lo que él hace es él entra y saca a los comerciantes, los mismos judíos. Entonces, otra vez, él es un Mesías, pero no como ellos habían imaginado. Y en medio de todo eso, hay esa historia de la higuera, ¿no? Que así como esta tenía toda apariencia de tener fruto, como Miguel nos explicó, primero viene el fruto, después vienen las hojas. Entonces, si tiene hojas, debe tener fruto. Entonces él llega, pero es una higuera con apariencia de estar bien, de estar sano, pero no tiene fruto. Y eso tiene mucho que ver con lo que pasa ahí en capítulo 11 y lo que pasa en capítulo 12. En el versículo 27 de capítulo 11
Después de eso regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Y ahí después Jesús les dice: bueno, yo quiero hacerles una pregunta, y le pregunta de dónde vino Juan el Bautista, y ellos dicen, bueno, no, ellos debaten entre sí, ¿no? Si decimos que viene de Dios, si decimos que no, o sea, entonces dicen, no sabemos. Entonces Jesús contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Una de las cosas, vamos yendo al capítulo 12, pero una de las cosas que me impactó del tiempo con el grupo de predicadores el lunes fue un comentario de un hermano, ni me acuerdo quién era, pero uno de los hermanos dijo, porque estuvimos mirando el capítulo 12 y estamos mirando a los enemigos de Jesús, ¿no? A la gente religiosa y todo. Y el hermano comentó que, mira, nosotros estamos poniéndonos como ellos, o sea, los religiosos, ellos son los malos, en vez de mirar a ver si eso aplica a mí, a ver si yo soy uno de esos fariseos, que voy a la iglesia, que tengo apariencia de buen fruto y no pasa nada en mi vida. Entonces, era un comentario muy preciso, ¿no? muy al punto, muy al grano. Entonces, mientras que estamos estudiando hoy, lo que quiero que hagas es hacerte esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros en la historia que estamos leyendo? Capítulo 12 de Marcos, la autoridad de amor. Este tipo de prédica, ¿no?, basado en la Biblia, a veces es difícil. Como el grupo de predicadores estamos viendo, ¿no? A veces es difícil en un capítulo ver qué relación tienen todas esas cosas, ¿no? Y la verdad, yo estuve pensando, luchando por semanas con este capítulo, leyéndolo, tratando, ¿qué es lo que une todo este capítulo? ¿Qué es? Y justo anoche estaba bañándome después de haber estudiado y bueno, llegó a decir: wow, es el amor. Todo tiene que ver con la autoridad, pero el tema es la autoridad de amor. Entonces ese es el título que puse a la clase. Entonces, en primer lugar, la autoridad de Cristo demostrada y rechazada. Versículo 1. ¿Están conmigo todavía? No hay nadie. Bueno. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Les dijo: un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Al fin de tiempo mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero ellos lo echaron mano, lo golpearon con las manos vacías. Entonces el dueño mandó otro criado, pero a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Después mandó a otros muchos y a unos los golpearon y a otros los mataron. Versículo 6. Todavía le quedaba uno, su propio hijo, a quien quería mucho. Por último lo mandó a él pensando: sin duda respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros: este es que ha de recibir la herencia. Matémoslo y será nuestra la propiedad. Así que lo agarraron, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes la Escritura? Dice: la piedra
que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Y aquí en este capítulo vamos a ver muchas citas del Antiguo Testamento. Aquí Jesús está citando Salmo 118, 22 y 23. Entonces, versículo 12, quisieron, ¿quién es? Bueno, si vuelves a 11, 27, eran los líderes, los maestros, toda la gente que está en control, ¿no? Entonces, quisieron arrestar a Jesús porque sabían que había usado esta parábola contra ellos. Pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se fueron. Interesante, ¿no? Él está ahí, ¿no? Está ahí con sus enemigos. Y él cuenta esta historia que, claro, ellos lo entendieron perfectamente. Él está hablando de nosotros. Él está diciendo que nosotros somos los malos que matamos al hijo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a matarle. O sea, es como que, ¿cómo? O sea, la reacción que debemos tener a la historia esta es, wow, no quiero ser esas personas. Quiero arrepentirme. Si él está viniendo de parte de Dios, quiero saber, quiero aprender. Pero ¿ves cómo responde un corazón duro? O sea, lo toma al revés. Si tu corazón está duro, tú puedes leer la Biblia, tú puedes estudiar la Biblia y no vas a encontrar nada que te ayude. Porque tú lees y solamente ves cosas negativas. Tú lees y solamente ves condenación. Tú lees y solamente ves cosas difíciles de entender. Pero el corazón que está despierto, el corazón que quiere aprender, va a aprender. El problema que ellos tuvieron, y que muchas veces tenemos nosotros, de verdad, es que ellos estaban tratando de contestar preguntas como ¿quién tiene razón? O preguntas como ¿quién debe tener el poder? Estas preguntas que ellos estaban haciendo, ¿qué es la pregunta que tú estás haciendo? ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué preguntas haces tú a Dios? ¿Qué preguntas haces tú acerca de nuestra comunidad? ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene el poder? Esas eran las preguntas de ellos. En segundo lugar, vemos otra vez su autoridad demostrada. Versículo 13. Mandaron a Jesús algunos de los fariseos y del partido de Herodes. Tengo que parar ahí y darle un poco de historia. ¿Quiénes son los fariseos? Son un partido, son un grupo de los judíos. Es un grupo realmente no muy grande, pero ellos eran muy estrictos en observar la ley. Y tan estrictos que ellos inventaron 613 mandamientos nuevos para protegerse de cometer un pecado. O sea, ellos eran muy estrictos, muy enfocados en no debemos hacer nada para ofender a Dios. Pero como Jesús mostró, no. Tenían las hojas, pero no tenían fruto. Eran gente muy estrictos, muy rígidos, pero no tenían amor. No tenían compasión. ¿Y quiénes son los del partido de Herodes? Herodes era el rey que ni era judío, era de otra nación, era como medio judío o algo así. Y entonces, ellos son como el partido del gobierno, ¿no? Ellos son las personas que están en poder. O sea, ellos no les preocupan mucho para nada obedecer la ley.
grupo que está muy rígido, hay que obedecer toda la ley, hay que ser estrictos. Otro grupo, no importa nada, puedes hacer lo que tú quieres, pero tenemos el poder. Entonces, esos dos grupos se unen para ir y tratar de atrapar a Jesús. Qué cosa, ¿no? También a veces vemos cosas tan raras en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, versículo 14. Bueno, ellos hicieron esto para decir algo de que pudieran, para encontrar algo que pudieran acusarlo. 14. Esos fueron y dijeron, maestro, muy formales, sabemos que tú dices la verdad, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Tú enseñas de veras el camino de Dios. Claro, eso todo era bla, 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 bla. O sea, para llegar al punto, ¿no? Entonces, está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no. Debemos o no debemos pagarlos. Y claro, era un tema fuerte, porque los judíos estaban totalmente en contra de pagar impuestos. Claro, el partido de Herodes, ya que ellos también recibían de ese dinero, aprovechaban de eso, no estaban. Entonces, es una mezcla de cosas aquí, pero están tratando de poner a Cristo en un lugar donde Él va a decir algo por lo cual pueden usar para culparlo oficialmente, ¿no? Pero Jesús, que conocía su hipocresía, ¿qué sería? ¿Cómo sería eso, no? Saber qué está en el corazón de la persona con quien estás hablando. Saber si cuando te dicen, hermano, qué bueno verte, es todo mentira. Yo no sé, yo creo que mejor no tener esa capacidad. Me parece que nos haría la vida algo más difícil. Pero imagina cómo sería eso. Conocía su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tienden trampas? Tráigame una moneda de denario para que la vea. Esto es un denario. Tiene la cara del emperador Augustus. Dice, ay, puedes leerlo, ¿no? César Augusto. Entonces, es lo que era como la moneda, era como el dólar de ahora, ¿no? Era moneda más común, corriente en el uso de la gente en aquel entonces. Se la llevaron y Jesús les dijo, ¿de quién es esta cara? Y el nombre que está aquí escrito. Bueno, ustedes vieron, ¿no? Ahí está. Le contestaron, del emperador. ¿Qué otra cosa podría haberle dicho? Entonces Jesús les dijo, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y la cosa más increíble de eso, estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de gente que vienen para atraparlo, para poder matarlo. ¿Me explico? Pero su respuesta los dejó admirados. Hasta sus enemigos quedaron con la boca abierta. ¡Wow! ¡Qué buena respuesta! No pensábamos que él iba a decir semejante cosa, ¿no? O sea, sus enemigos están admirados de cómo respondió. Es el Jesús que nosotros servimos. O sea, es el Señor nuestro. Podemos ser orgullosos de Él, ¿no es cierto? Orgullosos de Él. Número 3, su autoridad demostrado. Número 3, versículo 18.
Nadie se ha dormido todavía, ¿no? Lo que me hace falta no son las pelotas de tenis o algo, así para cuando alguien está durmiéndose. Nadie dice nada. Pero bueno, no lo voy a hacer. No se preocupen. Los que están dormidos pueden seguir durmiendo. Entonces fueron a ver a Jesús algunos saduceos, otro partido. Los saduceos eran un grupo también. Ellos eran de la familia del sumo sacerdote. O sea, ellos tenían el poder religioso del país. El partido de Herodes tenía poder político. Los fariseos tenían como la autoridad del pueblo. La gente respetaba mucho a los fariseos. No los quería imitar, pero los respetaban. Y los saduceos eran de los sacerdotes. Entonces, ellos vienen. Ellos dicen que los muertos no resucitan. Por eso le presentaron este caso. O sea, una de sus doctrinas de los saduceos es que este mundo es todo. No hay resurrección. No hay una vida después de esta vida. Era una doctrina del partido de los saduceos. Versículo 19. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Y ahí está citando Génesis 38:8 y Deuteronomio 25:5. Pues bien, había una vez 7 hermanos. El primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo pasó con el tercero. Si yo fuera el cuarto, estaría muy dudoso de casarme con ella, ¿no? A veces algo está pasando, todos ahí. Pero bueno, eso no es el punto de la historia. Lo mismo pasa con el tercero y con los 7, pero ninguno dejó hijo. Finalmente murió también la mujer. Entonces, pues bien, en la resurrección, claro, ellos no creen en la resurrección. Ellos están tratando de atraparlo, ¿no? Cuando vuelven a vivir, ¿de cuál de ellos será esposa de esta mujer si los 7 estuvieran casados con ella? Claro, es una pelea que los saduceos y los fariseos tenían mucho. Porque los fariseos, ellos pensaban que el cielo sería como una continuación de esta vida. De todo como lo que tienes en esta vida vas a tener allá, ¿no? Y los saduceos no creían en la otra vida, no creían en la resurrección. Entonces, era un argumento siempre entre ellos. Pero estamos hablando de Jesús, ¿no? Y es interesante cómo responde. Versículo 24. Jesús les contestó: ustedes están equivocados. No empezó a cantar la canción, no. Ustedes están equivocados porque no conocen las escrituras. Bueno, ellos le habían sacado 2 escrituras, ¿no? Algo sabían, pero nada conocían. No conocen las escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. De eso no te puedo dar más información porque la Biblia no habla más de ese tema, ¿no? Entonces, es como, wow. Versículo 26. En cuanto a que los muertos resuciten, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía
Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está citando Éxodo 3, 6, 16 y 16. Y Él no es Dios de los muertos, sino de vivos. O sea, Él dice, yo soy el Dios de Abraham. Pero Abraham murió hace mucho tiempo. Yo soy el Dios de Isaac, pero Isaac murió hace mucho tiempo. Yo soy el Dios de Jacob, pero él murió. Pero entonces Cristo dice, eso está diciendo que ellos siguen con vida. No aquí con nosotros, pero siguen viviendo. Ustedes están muy equivocados. O sea, a veces Jesús cuenta historias. Habla en parábolas, ¿no? Pero aquí Él va bien directamente al grano. Ustedes no conocen las Escrituras. Claro, ellos sabían utilizar las Escrituras. Ellos sabían sacar pasajes para defender su punto de vista. Pero realmente no conocieron lo que decían las Escrituras. Podemos ser como ellos. Podemos tener todos los estudios en tu libreta y tú puedes dar los estudios a personas, pero si tú no entiendes realmente qué es el mensaje de la Biblia, no vale de nada. Conocemos mucha gente religiosa así, que saquen pasajes de la Biblia para probar sus doctrinas. No es lo que Dios quiere. Él quiere que conozcamos las Escrituras para conocerlo a Él. No para probar que tengo razón. No para probar que mi doctrina es mejor que la tuya. ¿Me explico? Claro, Él también, Cristo también utiliza la Biblia para mostrar la verdad. La verdad es que Dios es un Dios de vivos. Hay una resurrección. Y ellos estaban equivocados. Y Él no tiene problemas en decirlo. Pero la cosa es, ¿conocemos las Escrituras solamente para usarlas contra otros? ¿O para cambiar nuestros corazones? Ustedes están muy equivocados. No conocen el poder de Dios. No conocen el poder de Dios. He estado pensando mucho en eso, ¿no? ¿Cuán poderoso es mi Dios? ¿Qué puede hacer mi Dios? ¿Qué puede hacer tu Dios? ¿Algo chiquitito? Por favor, Dios, ayúdame a sobrevivir este día. Hoy estás soñando en grande de las cosas increíbles que Dios quiere hacer. Nuestra vida de oración demuestra mucho qué grande es nuestro Dios por las cosas que le pedimos. Entonces, más preguntas. ¿Conoces las Escrituras? ¿Conoces el poder de Dios? Ahora vamos al número 4. La verdadera autoridad. Versículo 28. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y eso realmente era un tema que ellos discutían. O sea, los maestros de la ley discutían. Claro, había diferentes puntos de vista. Jesús no dudó en contestar. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Aquí citando Deuteronomio 6, 4 a 5 y Josué 22, 5. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo
como a ti mismo. Citando Levítico 19:18. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, es verdad lo que dice. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado bien, con buen sentido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. ¿No? Es como que él contestó a todo. No sabía más que decir. Entonces, la cosa es, las preguntas de ellos eran equivocadas. Porque ellos las preguntas de ellos, como ya habíamos mencionado, ¿quién tiene razón? ¿No? ¿Quién debe tener el poder? Son preguntas equivocadas. Y aquí Cristo dice, la pregunta que ustedes deben estar preguntándose es ¿cuánto amas? ¿Cuánto amor tienes con Dios? ¿Cuánto amor tienes con tu prójimo? ¿Realmente amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Eso es lo que Él quiere saber. Eso es lo que Dios quiere saber. No es si tengo razón yo o no. No es que si tengo poder o no. Eso no importa. Lo que importa es el amor. Lo que importa es cuánto amo. Cuánto amo a Dios y cuánto amo a mis prójimos. Número 5, su autoridad demostrada. Número 4. Ya que ellos no tenían más preguntas, Él tenía una pregunta. Jesús estaba enseñando el templo y preguntó, ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías desciende de David? Pues David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Salmos 110:1. Ya viene la pregunta. Pero ¿cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? Claro, nosotros sabemos la respuesta. Pero ellos no sabían. No sabían qué contestar. No sabían cómo contestar. La gente, que era mucha, escuchaba con gusto a Jesús. Él es mi Señor. Soy orgulloso de Él. Es increíble, ¿no? Cómo responde, cómo pregunta. Si Él hace preguntas que son difíciles de contestar. Entonces vamos a la conclusión del sermón de hoy. La autoridad verdadera es amar con todo el corazón. Y aquí vemos, versículo 38, Jesús decía en su enseñanza, cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saludan con todo respeto en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas, los mejores lugares en las comidas, despojan de sus bienes a las viudas para disimularlo, hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Y si quieres escuchar más de lo que Cristo pensaba de ellos, puedes ir a Mateo 23 o a Lucas 11, 37 a 54. Entonces él dice, cuídense de ellos. Versículo 41. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó
vio en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Literalmente 2 lepras, que es un cuadrante. Estos son lepras. O leptones, en la palabra romana. Son chiquititos de bronce y no tenían mucho valor. Nada más, mucho menos que el denario que vimos antes. El hecho es, si quieres tratar de imaginar de qué estamos hablando, claro, es difícil comparar dinero de entonces con dinero ahora, estándar de vida entonces con estándar de vida ahora. Pero, por ejemplo, 2 lepras, que es un cuadrante, y un cuadrante, o sea, la lepra era una moneda de los judíos, el cuadrante era romano, y el cuadrante era 64%, no, 1 en 64 de un denario. Y el denario, que lo vimos antes, era básicamente lo que tú ganabas en un día. No sé cuánto ganas en un día. Yo sé, por ejemplo, que Andy, algunos de los universitarios trabajaron un día en la votación y supuestamente le iban a pagar $20 para estar ahí todo el día. Entonces tomamos eso como punto de partida. $20 dividido por 64 quiere decir que 2 lepras valía como 31 centavos. Para tener algo para relacionarse. No estamos hablando de mucho dinero. Quizás podrías comprar un pedazo de pan, ¿no? Bueno, quizás no. Claro, es difícil comparar, pero estoy dando eso para que tengamos algo de idea. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echen dinero en los cofres. Pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Daba todo. Ella daba todo. Ella podría haber dado uno y quedado con el otro, ¿no? Pero ella daba todo. Y yo creo que el punto que Cristo quiere ayudarnos a ver aquí, en este capítulo, es el valor verdadero del amor. Porque esa mujer, esa viuda, amó a Dios con todo su corazón. Ella amó a Dios con todo su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Pero la gente educada, la gente de dinero, la gente poderoso, Él los condena. Y Él apunta a una viuda pobre para darnos el ejemplo de amor verdadero. Y esta es la cosa de este capítulo. Es entender que la autoridad verdadera de Cristo no es que Él tiene todo poder, aunque tenga. Pero su poder es en su amor. Él amaba a Dios tanto que Él estaba dispuesto a dejar todo, venir a nuestro mundo, vivir como nosotros, enseñar, dar su vida, o sea, poner sus vidas en las vidas de las personas que le seguían, ir a la cruz, morir, ser maltratado, ser juzgado, ser condenado por amor a nosotros. Él es el ejemplo. Él es el ejemplo. La autoridad verdadera de amor viene de Dios. Y Él nos llama a seguir su ejemplo. Y Él apunta, mira, esa mujer, esa viuda pobre que no tiene nada, que ahora recién echó todo lo que tenía en la ofrenda. Tienes que ser como ella. Porque ella es más como yo. Ella tiene mi corazón.
Es la autoridad de amor. Y eso es lo que Cristo nos llama, ¿no? A amar, no a tener la razón, no a saber probar que tú estás equivocado. El poder es en amar a las personas, en dar nuestras vidas por las personas. Eso es el verdadero autoridad, la autoridad de Cristo, la autoridad de amor. La pregunta, ¿cuánto amas? Hoy es un día muy especial, porque hoy vamos a ver una hermana volver a ser parte de nuestra comunidad, ser reconocido como parte de la comunidad. Quería explicar un poco mientras que Diana y Lupe y Giovanna están viniendo. Hace como un año, Hannah y Giovanna volvieron a nuestra comunidad y querían ser parte. Y, bueno, Hannah fue en diciembre. Hannah fue restaurado, fue agregado a la comunidad. Giovanna no fue bautizada en nuestra iglesia. Y yo sé que para algunos eso es... Pero sabemos, lo hemos dicho, ¿no? Que no somos los únicos. ¿No es cierto? Claro, eso no quiere decir que cada persona que diga yo soy cristiano, es un cristiano. Si quieres saber más de eso, lea un poco en la última parte de Mateo capítulo 7. Hay mucha gente que dice, Señor, Señor. Hay gente que hace grandes cosas por Dios. Y Cristo dice que no los conozco. Pero a través del último año, las mujeres han estudiado con Giovanna, les han cuestionado, preguntado, y bueno, llegaron a la convicción de que ella fue bautizada correctamente y que ella está en su corazón tratando de vivir como discípula. Entonces hoy queremos reconocerla como miembro de nuestra comunidad. Les dejo con las hermanas. Ha sido muy interesante. Y realmente este sermón que Esteban nos ha dado, yo siento que me ha desafiado a mí, que yo realmente he tenido que escudriñar muy profundo en mi propio corazón de cuánto amo. Y yo siempre, cada cosa, Dios no nos viene como pensamos que debe venir, igual que con los fariseos y saduceos y todo esto, pero Él se muestra, Él siempre se muestra tan claro, y ha sido un privilegio ser parte de este proceso, y estoy tan agradecida que vamos a tener una hermana agregada a nuestra familia. Amén. Amén. Vamos, Giovanna. Yo estoy nerviosa, Muchas gracias. Bueno, quiero que sepan, yo soy una persona muy alegre, como ustedes me ven, yo soy muy espontánea, ¿no? Le muestro siempre cómo he sido, porque ya no tiene años. Bueno, voy a ser bien corta, rápida y precisa, ¿no? Iba a traer un testamento, pero me dijeron que no. Bueno, primeramente yo quiero darle gracias a Dios, porque Él es mi deleite. Y la frase que siempre he llevado en mi vida, en mi corazón, y que me ha hecho a que siga sus pasos, que sea una buena discípula, es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la mayor fortaleza, y con esa prédica de Esteban es como, wow, genial. Tenemos mucho por quien seguir amando, viviendo y ser cada vez mejores. Eso es importante.
Y bueno, quiero dar gracias, aparte de mis 3 hermanas, que han tenido una paciencia, que ustedes no tienen idea, de 4 meses y medio de aguante conmigo. Quiero darle gracias a mi esposo Jane, porque hace más de 10 años, él fue mi amigo, bueno, 11 años, él fue mi amigo. Y cuando yo lo conocí a él, la primera invitación que me hizo, no fue una discoteca ni otro lugar, y yo lo comenté a Esteban y Elena, la primera invitación que él me dijo es: te invito a mi iglesia. Y yo me quedé como, yo era católica en ese entonces, yo me quedé, bueno, ni católica ni cristiana, digamos, porque sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Entonces yo le quedé mirando como, wow, mi iglesia, ok, vamos. Y desde el día en que vine, la primera vez, justo fue aquí, en esta iglesia, que vine aquí, en esta congregación, empecé a escuchar de Dios. Y hoy en día han pasado 11 años, y hoy me tiene aquí Dios. Y estoy muy agradecida. Gracias, esposa, por tu paciencia. Gracias, Natasha, por ese amor, por su tiempo, está atrás sentadita. No la puedo tener aquí. Diana me ha tenido una paciencia muy grande. Muchas veces ha dejado de hacer muchas cosas por estar conmigo, por ayudarme a saber más de Dios, llamarlo cada vez más y que sea mi deleite. Lupita igual, siempre con su hijo, siempre ahí. Y gracias a Marcela y toda esta hermosa charla en la cual me acogió muy bien, me he sentido querida y amada por los hermanos, y eso es muy importante, amar mucho a nuestros hermanos. Eso hace que uno se aparte y siga amando más a Dios. Y gracias, no tengo más nada que decir. Vamos a agradecerle a Dios, vamos a orar para darle la bienvenida a Giovanna, porque en realidad es Él el que ha trabajado en su corazón, en su palabra, la que ha transformado su vida y es la que a nosotros también nos mueve. Gracias a ese Dios poderoso que tenemos.